Vayamos al libro de Jeremías, el capítulo 35. El capítulo 35 del libro de Jeremías. Allí nosotros vamos a encontrar una historia muy interesante. Esta historia es la historia de una familia que vivía en Israel, en el pueblo de Israel. Y esta familia era un poco diferente. Esta familia tenía unas características muy especiales. El pueblo de Israel en muchas ocasiones se desvió de los caminos del Señor. Hacían cosas que las naciones que estaban alrededor hacían y que Dios le había prohibido a ellos que hicieran. Sin embargo, una y otra vez el pueblo de Israel caía bajo la consecuencia del pecado y hacían cosas que a Dios le desagradaban. Por ejemplo, el rey Nabucodonosor vino a sitiar a Jerusalén porque el mismo profeta Jeremías le había avisado al pueblo que ellos iban a ser cautivos. Vino el rey Nabucodonosor con su ejército, sus generales, sitiaron la ciudad de Jerusalén y se llevaron cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Y ustedes saben que ese cautiverio fue algo muy terrible, fue algo muy devastador para el pueblo porque fueron llevados por 70 años a Babilonia. Sin embargo, esta familia no fue llevada cautiva. En una ocasión, en el tiempo del rey Acab, el tiempo de Elías, el pueblo también entró en apostasía y vino una hambruna muy grande y vino destrucción especialmente para la familia del rey Acab y sus descendientes. Y Jehú, este líder, este caudillo, Dios lo usó como un instrumento de juicio para eliminar a todos aquellos desobedientes de aquel entonces. Y sin embargo, esta familia en ese tiempo, muchos años atrás, también esta familia se mantuvo firme sin recibir daños, sin ser afectados. ¿Qué hacían ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Y por qué una y otra vez esta familia eran liberados de los juicios que Dios traía sobre su pueblo? Eran liberados de los problemas y de las circunstancias. ¿Qué era lo que ellos hacían? Y quiero que vengan conmigo al capítulo 35 del libro de Jeremías. Y voy a leer, yo quiero que ustedes lean en casa la historia, para que puedan agarrar el contexto completo. Por cuestión de tiempo yo solamente me voy a enfocar en algunos versículos. Por ejemplo, del versículo 5 hasta el 8, quiero leerles rapidito parte de lo que Dios le dijo a Jeremías que hiciera con esta familia. Esta familia eran los recabitas. Y dice el profeta Jeremías: puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije: bebed vino. Pero ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, no edificaréis casa y no sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que habitaréis en tienda todos vuestros días, para vivir muchos días sobre la faz de la tierra. Y dice el versículo 8: y vosotros y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que él nos mandó.
de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Así que el profeta Jeremías se encuentra ahora delante de esta familia. Ya el cautiverio había pasado y ahora él tiene una entrevista con ellos porque Dios lo mandó a comunicarse con ellos y le dice Dios, ve y dale vino a ellos y a ver cuál es la reacción que ellos van a tener. Pero ellos dicen, nosotros no tomamos vino, nosotros vivimos en tiendas, nosotros no sembramos en cementeras, nosotros no tenemos viñas ni cultivos que puedan ser usados para la producción de alcohol. Nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab. Pero ¿quién eran los recabitas? ¿Podemos acaso tener un poco más de historia acerca de ellos? Pues yo me puse a investigar un poquito y los recabitas descendían de Jetro. Jetro, el suegro de Moisés, y tenemos evidencia de ello. Yo quiero darle 3 citas bíblicas que van conectando a los recabitas con ese ancestro. La primera cita es Jueces, el capítulo 1 y el versículo 16. La segunda cita es Jueces 4:11 y la tercera cita, Primera de Crónicas 2:55. Y en Jueces 1:16 dice, y los hijos del ceneo, los ceneos eran los kenitas también, son llamados, algunas versiones dicen ceneos, otras versiones dicen kenitas. Dice, el ceneo, suegro de Moisés, dice, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que estaba en el Negev, cerca de Arad, y habitaron con el pueblo. Estos ceneos, estos kenitas, que habían de alguna manera sido conectados a través de Jetro, ellos decidieron ya no vivir en Madián, sino vivir con el pueblo de Israel. Ellos se convirtieron al pueblo de Israel. Ustedes se acordarán que Jetro conocía al Dios verdadero. Y Jetro tenía una gran influencia en su comunidad. Así que estas personas conocen al Dios verdadero y saben de las cosas que el Dios verdadero se está haciendo con su pueblo y deciden entonces unirse al pueblo de Dios. Yo quiero que ustedes estén pendientes porque esta historia conecta con nosotros y con nuestras vidas. En algún momento nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios a menos que hayamos nacido en el Evangelio. Y hemos sido injertados, hemos sido conectados, hemos creído en el Evangelio, hemos creído en Cristo Jesús y nos hemos unido a la iglesia de Cristo Jesús. Hemos obtenido la salvación que Cristo Jesús nos ha dado. Y los recabitas entendían que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios y por lo tanto ellos decidieron unirse en la travesía por el desierto con el pueblo de Israel. Esta gente era gente sabia, era gente que vivía en el desierto y posiblemente ellos sirvieron de una gran ayuda para el pueblo de Israel de cómo vivir en la vida en el desierto. En Jueces, el capítulo 4, versículo 11, la segunda cita que le di, dice que Heber, el ceneo, kenita, refiriéndose a la familia de Jetro. Dice, de los hijos de Jobab, que era otro nombre que se le decía Jetro, suegro de Moisés. Dice, se habían apartado de los ceneos y habían plantado sus tiendas en el valle de Saanim. Y en Primera de Crónicas 2:25, este es el versículo que lo conecta directamente, a los ceneos, y dice específicamente de donde ellos venían.
en la última parte del versículo dice, estos ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Y de ahí vienen los que son los recabitas. Y va conectándolo con estos ceneos, de donde viene el padre de la esposa de Moisés. Así que ahí tenemos un contexto histórico de cómo esta familia se había unido al pueblo de Israel. Lo que en esta mañana estamos viendo está sucediendo ahora alrededor de 300 años después de que su padre, Jonadab, había dado el mandato a sus hijos de no beber vino, de vivir en tiendas, de no hacer grandes granjas y cultivos, de vivir una vida nómada. Yo llegué a los Estados Unidos en el año 2000 para vivir aquí en los Estados Unidos. Llegué al estado de Pensilvania. Y en el estado de Pensilvania hay una ciudad que se llama Lancaster. Lancaster es el hogar de una de las comunidades Amish más grandes de los Estados Unidos. Y los que han estado por esa área, es sorprendente cuánta cantidad de Amish hay en ese lugar. Si usted tiene la oportunidad de ir por Pensilvania y pasar por Lancaster, usted será muy bendecido, muy privilegiado si usted pasa un día domingo al mediodía por la ciudad de Lancaster o sus alrededores. Porque los Amish son descendientes de los anabatistas que en Europa se convirtieron en reformadores radicales. Lutero por el 1517 empezó su reforma, pero algunos dijeron la reforma de Lutero no es una reforma completa, y algunos decidieron hacer una reforma mucho más estricta, y dentro de esos grupos estaban los anabatistas. Por el 1525 se fundaron como una institución religiosa, y ellos eran muy estrictos en guardar las cosas de la palabra de Dios como ellos la entendían. Cuando los peregrinos vinieron a los Estados Unidos, muchos de esos reformadores radicales se establecieron aquí en los Estados Unidos. En el año 1800 y tantos, los Amish llegaron y se radicaron aquí en los Estados Unidos. Siendo granjeros, ellos buscaron los lugares donde podían cultivar mucha soya, mucho maíz, y tener ganado y tener sus plantaciones. Así que Pensilvania acogió muchos de los Amish. Y cuando yo llegué a los Estados Unidos, mi primer viaje, estando en la ciudad de Harrisburg y yendo a la ciudad de Wilmington, Delaware, fue a través de Lancaster, donde está la comunidad, una de las comunidades más grandes de Amish. Por el día, tú puedes ver muchas casas alrededor, en medio de la granja. Por la noche, todo está oscuro. Y tú dices, pero en la mañana pasé por acá y hay tantas casas, y de noche todo está oscuro, porque los Amish no usan la electricidad. Ellos no usan lavadora, no tienen carro, no tienen internet. Ellos no tienen la vida moderna, usan sus carruajes tirados por caballo, y un domingo de mañana o un domingo al mediodía pasas por Lancaster y vas a ver que las calles están llenas de tantos carruajes que son del tiempo del 1500. Y ellos todavía deciden vivir como sus ancestros vivían en el año 1500 en Europa. Los Amish han mantenido su cultura. Traigo esta ilustración para conectarla un poquito, no porque los Amish practiquen las cosas que hacían los recabitas, sino porque ellos han mantenido una cultura por siglos y no la han cambiado. Y los recabitas habían mantenido una cultura,
por siglos y tampoco la habían cambiado. Y este estilo de vida le había dado unos resultados maravillosos, porque habían venido la hambruna y ellos habían sobrevivido. Habían venido los sitios y las invasiones y las guerras, y ellos habían sobrevivido. Y Dios nota y le dice a Jeremías: Jeremías, ve con ellos para que entienda que este pueblo que anda en desobediencia, realmente yo no lo podía permitir que se quedaran en la tierra. Pero a estos que andan en obediencia, ellos reciben la bendición. Es interesante que los recabitas no bebían vino. Y esto tiene que ver con la salud, porque el vino tiene alcohol y el alcohol emborracha. Y las personas que están consumiendo alcohol no tienen la posibilidad de tomar decisiones sabias. Los que andan consumiendo alcohol, los que andan borrachos, no pueden decidir cosas sabias en esta vida. Necesitamos un pueblo. Necesitamos, hermanos, un pueblo en este tiempo, que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Y yo no estoy trayendo literalmente estos versículos para aplicárnoslo a nosotros, sino quisiera quizás de una manera alegórica que nosotros podamos entender que podemos sacar un mensaje interesante. Ellos no bebían vino, por lo tanto estaban más alerta que los demás, el común del pueblo, que sí lo hacía. Ellos vivían en tiendas. ¿Y qué significa eso? Bueno, la tienda es algo temporal, es algo que es temporal. Y Dios le había pedido al pueblo de Israel que por lo menos una vez al año, durante una semana, hicieran la fiesta de los tabernáculos para que vivieran ¿cómo? Bajo tienda. Y ellos, al vivir bajo tienda, entonces se sentían inseguros, pero a la misma vez se sentían seguros porque la protección de Dios estaba con ellos. Así que los recabistas decidieron vivir en tienda, y eso es vivienda temporal. Las tiendas se dañan, se destruyen, y ellos las reemplazaban. ¿Pero qué significa esto? Porque ellos tenían un reino que ellos esperaban, un reino más importante que este mundo. Y el vivir en tienda, ellos están diciendo que son pasajeros en este mundo, que no están haciendo morada permanente en este mundo. Yo quiero decirte que tú y yo también somos extranjeros en este mundo. Nuestro reino es el reino de los cielos. Nosotros pertenecemos al reino de nuestro Padre. No podemos hacer raíces sólidas en este mundo, porque nosotros muy pronto vamos a vivir en el reino de los cielos. Así que ellos no plantaban viñas, porque las viñas están relacionadas con la fábrica del vino. Y el que ellos plantaran viñas, es cierto que se pueden comer las uvas, pero los que plantaban viñas comúnmente tenían viñedos y hacían vino, porque era más caro vender el vino que vender las uvas. Y las uvas se deterioraban rápido, pero el vino permanecía por años. Y ellos podían tener riquezas de eso, pero no solamente ellos querían vivir sano, sino que querían también que su mensaje de salud fuera transportado a los demás. Y ellos no iban a ser causa para que otros andaran borrachos, para que otros andaran desviados. Y por eso ellos no tenían viñedos, no plantaban en cementeras, porque ellos no querían enredarse en los negocios de este mundo. No querían no querían enredarse a los negocios de este mundo, se negaban más bien a enredarse. Ustedes saben que el mensaje de Jeremías era al pueblo: pásense a los babilonios, váyanse con ellos, pásense al rey de Babilonia. Y ellos, atados con sus cementeras, atados con sus negocios, atados con sus viñedos, atados con sus industrias,
Decían, no, ¿cómo va a ser que vamos a irnos con el rey de Babilonia y todos nuestros bienes y todo lo que hemos construido y nuestras casas y todas esas cosas? Y no lo hicieron. Pero al final terminó el rey tomándolo cautivo y llevándoselo como quiera a Babilonia. Y perdieron todas las cosas, se perdió el templo, se perdió todo lo que era precioso, se perdió. Sin embargo, los recabitas se salvaron. Se quedaron, porque ellos no tenían nada que perder. A ellos no vinieron a conquistarlos, porque ellos habían conquistado el mundo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, si el mundo nos está conquistando a nosotros. Lo que hemos estado viviendo en estos días nos dice que realmente las cosas materiales de este mundo no sirven de mucho. Y es cierto que necesitamos recursos para vivir, es cierto que necesitamos una casa, carro y necesitamos cosas, y yo no estoy en contra de esas cosas, pero lo que sí estoy tratando de llevar un mensaje en esta mañana, de que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, que nuestro reino es el reino de los cielos. El reino nuestro no está en este mundo, está con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Así que ellos querían mantener la salud, querían mantener delante de sus descendientes que eran pasajeros por este mundo y por eso vivían en tiendas, y querían también preservar la salud de otros, no haciendo cosas que hicieran daño para otros, sino predicando un mensaje de bien para aquellos que los rodeaban, y no querían quedarse enredados en las cosas de este mundo. Hermanos, yo empecé, mi primer viaje fue en el 1998, cuando salí por primera vez de mi país y fui a Puerto Rico. Pero en mis primeros 2 viajes de montarme en avión, yo me di cuenta que viajar con muchas maletas es un caos, es un problema, es una situación difícil por diferentes circunstancias. Y como yo he aprendí desde ese momento, de hace muchos años atrás, que si viajo con menos pertenencias, puedo viajar más rápido, más cómodo y con menos dificultades. Yo tengo aquí lo que ustedes pueden observar. Esta es mi maleta. Esta es mi maleta y no tengo otra. Y la pueden ver, tiene el ticket del último viaje que hice a Chicago. Y mi maletita es un carry-on. Y con esta maletita yo he ido a muchas partes del mundo ya. Y esta maletita que yo le estoy presentando aquí yo llevo mi equipaje cuando yo voy a viajar por 2 semanas. Algunas mujeres me han dicho, esa solamente me sirve para el maquillaje. Pero no. Pero quiero decirle algo más interesante. Cuando yo viajo, comúnmente yo uso la mitad de mi maleta. Solamente la mitad, porque tiene 2 compartimientos. Y yo uso la mitad. En la mitad yo pongo toda la ropa que yo voy a usar hasta por 2 semanas. Y la otra mitad está vacía porque si voy a un país donde yo pueda traer cosas, souvenirs, entonces traigo mis souvenirs en la otra mitad. Y me he dado cuenta que esto me ha funcionado de manera maravillosa. Si mi viaje es de 2 o 3 días, esa maleta no va conmigo. Yo me llevo una mochila. Así que yo no tengo una maleta más grande que esa. No la tengo. Esa es mi maleta y cuando yo voy a viajar, esa es mi compañera. Estaba yo en Israel el año pasado y cuando fuimos los pastores, mi ruta era diferente al grupo. Y yo me quedé un día más y yo regresaba, estaba ya de regreso a los Estados Unidos, pero mi primer vuelo era de Israel a Ucrania. Y yo compré ese vuelo de esa manera porque a mí me gusta conocer países, me gusta conectarme con países, me gusta el asunto de las culturas. Y entonces, pero yo me sentía nervioso porque yo digo, Ucrania está cerca de Rusia. Hace poco había una guerra por allá y yo digo, ¿y por qué yo compré este vuelo por aquí? Y estando en el aeropuerto yo estaba un poco nervioso y tenso porque primero ando solo y segundo voy para un país que nunca
nunca había yo ido. Así que estoy con mi maletita, precisamente esta misma maletita, y yo llevé una mochila para poner mi teléfono, mi cámara y mis cosas, y tenía mi mochilita pequeñita conmigo, pero trayendo regalos desde Israel, se me llenó mi maletita y ya había puesto algunas cosas en la mochilita también, y ya venía llena la mochilita y venía llena la maletita. Y yo me sentía incómodo porque traía equipaje de más. En esa línea, pues tienen restricciones también. Y cuando yo estoy esperando, viene el muchacho que atiende y pone un letrero que dice, solamente un equipaje de mano. Yo digo, yo estoy extraño aquí. Me están pidiendo que solamente un equipaje de mano. Ya tengo mi maleta, pero tengo una mochila. ¿Cómo voy a hacer yo para entrar en el avión y poder llevarme mis dos equipajes, mis dos cosas que yo llevo? Pero cuando se comienza a hacer la fila y comienzan a acumularse las personas, siendo que yo había llegado más temprano, yo noto que muchas personas con un montón de maletas, bultos, carteras y cuantas cosas, y las mujeres llenas de maletas y bultos. Digo, bueno, ellos quizás ya pagaron extra por esos equipajes, me van a cobrar a mí también. Entonces, pero veo que todo el mundo tiene tantos bultos y digo, bueno, yo no creo que todos hayan pagado por eso. Llega la oportunidad de entrar en el avión y por alguna razón yo entré de una manera privilegiada y entré primero delante al avión, y cuando entré el avión todavía estaba vacío y todos los compartimientos donde se ponen los equipajes estaban vacíos, así que yo escogí un compartimiento y puse mi maletita y agarré otro compartimiento y puse mi mochila, y entonces yo me quedé sentado en mi asiento. Pero comienzan a entrar todas estas personas, con su maleta, y en un momento muy rápido se llenó el avión de maletas, se llenó el avión de todos esos equipajes extra que las personas llevaban. Y las azafatas andaban de un lado para otro, acomodando las cosas, buscando el más mínimo espacio para poder acomodar las cosas allí. Y se terminó el espacio dentro del avión. Y todavía habían personas en el pasillo con sus maletas. Y un señor que estaba sentado ahí cerca de mí, yo noté que una maleta como esta, que no cabe debajo del asiento, él la puso debajo de sus pies. Y literalmente estaba montado encima de sus pies de su maleta. Nunca en mi vida había yo sentido tanta inseguridad en un avión, porque yo dije, si esta gente permiten eso, ¿qué serán los pilotos? ¿Qué harán con nosotros en el aire? ¿Llegaré yo vivo? Y yo me sentía tan inseguro porque literalmente habían cosas rodando en el pasillo, cosas que aquí en Estados Unidos jamás permitirían, y yo iba muy nervioso en ese vuelo. Cuando llegamos a Ucrania, aterrizó el avión y de una vez sonaron todos los clics de los cinturones de seguridad. La gente se lo quitaron inmediatamente. Yo digo, pero estoy realmente en otra cultura diferente. ¿Cómo puede ser que el avión todavía va en movimiento y ya se quitaron los cinturones? Una cultura completamente diferente, gente que le encanta cargar cosas con ellos, gente que no se conforma con algo poquito, gente que le gusta tener cosas que no necesita y andar con ellas. De esta ilustración quiero decirle, hermano, que mientras más simple sea nuestra vida, más fácil se nos va a hacer estar en comunión con Dios, alabar a Dios, prepararnos para el reino de los cielos. Esta historia de los recabitas nos enseña que nosotros no somos de este mundo. Estamos temporariamente en este lugar. El Señor quiere un pueblo obediente. Quiere un pueblo saludable, un pueblo que esté alerta a las cosas que se están dando en este mundo. Los recabitas estaban alerta, ellos sabían cuándo venían las apostasías, ellos sabían cuándo Babilonia iba a invadir, ellos estaban alerta, el pueblo de Israel estaba dormido, pero ellos se salvaban porque ellos estaban alerta siempre. Las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, hermanos, nos están diciendo que Cristo viene pronto.
Nos están diciendo que necesitamos estar preparados, necesitamos una maletita que tenga lo esencial solamente. Mientras vivimos en este mundo, sabemos que necesitaremos cosas y necesitaremos trabajar, pero para el mundo al cual nosotros estamos deseando ir, todo lo que es de este mundo aquí se queda. Lo que vale es nuestra preparación. El Señor ha dicho: haced tesoros en el cielo. Haced tesoros en el cielo, y allí donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La hermana White, en el libro Profetas y Reyes, hablando de los recabitas dice: si los requerimientos de un padre bueno y sabio, que requirió a los medios mejores y más eficaces para proteger la posteridad y los males de la intemperancia a su familia, eran dignos de ser obedecidos estrictamente, cuanto más la palabra de Dios. Necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos encaminarnos por el camino de la verdad, el camino de la palabra de Dios. Necesitamos encaminarnos por una vida en la cual nuestro enfoque no sean las cosas de esta tierra, sino las cosas del reino de los cielos. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios te ayude a ti y a tu familia a mantener la vista en aquel que todo lo puede, la vista en Cristo Jesús y en el reino de los cielos que Él nos ha prometido. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor de los Santos, por ese lindo mensaje. Gloria al Señor, porque hemos estado juntos alabando su nombre. Hermanos, hemos terminado. Vamos a hacerlo con una oración y que el Señor les bendiga a todos en este día. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición de estar juntos para adorarte en este día. Alabamos tu nombre, Padre, por el privilegio que tenemos todavía de la libertad de poder alabarte y glorificarte. Nos hemos gozado en tu presencia y deseamos que tú continúes bendiciendo a tu pueblo, Señor. Oramos por cada uno de los hermanos que han sido conectados para poder alabarte juntos. También oramos, Señor, por aquellos que han sido contagiados con el coronavirus. Señor, oramos por aquellos que han perdido un ser querido. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú todavía estás en control de nuestras vidas. Gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos y que tengan un feliz día de sábado. Bendiciones para todos.